Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esto es El Fútbol También Se Lee, el ciclo de charlas del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, en nuestro cuarto año consecutivo. Estamos esperando la conexión con Pablo Aviad, autor del libro Juega Ferro. Yo soy Oscar Barnade, el vicepresidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Y hicimos una pequeña transmisión recién, pero no pudimos, ahí vino Pablo, ahora vamos a tratar de unirnos a Pablo, ahí está. Ahora sí, va a estar con nosotros Pablo. Ahí va, ahí está Pablito. Ahora sí. Hola Oscar, Ahí estamos. ¿me escuchás? Escucho bien, ahí seguramente todos nos escuchan bien. Espera que yo voy a acomodar mi celular acá para que no se caiga. Vamos a acomodar esto, pero antes lo había acomodado bien. Y no me ¿Vos ayuda. me escuchás bien? Yo te escuchaba perfecto en la introducción, pero ahora no te escucho. ¿Ahora me estás escuchando bien? Yo estoy... ¿No escuchás? Qué raro. Yo te escucho bien, y vos, a mí no. ¿Me escuchan ustedes? ¿El resto nos escuchan? Los que se han conectado. Muy bajo, no sé si tengo algo mal configurado. Puede ser. Espera que ahí me acerco así para que no esté... Lo vamos a tener en la mano. Para estar mejor. ¿Ahí me escuchás bien? Si no me escuchás es algo... tal vez le vamos a preguntar a la gente que se unió. Gastón, ¿se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien a mí? Vamos a ver. Sí, me escucha bien. Debe ser algo tuyo, Pablito. Sí, algo de volumen de... A vos se te escucha bien, ¿eh? Y ahí la gente que se va uniendo me escucha bien a mí. Espera que estoy buscando cosas de volumen, a ver. Tratando de dejar el teléfono fijo. No, lo tengo en máximo, pero no sé por qué te escucho como si fuera una conversación telefónica y no lo puedo poner en speaker, ¿entendés? ¿No tenés auricular? ¿Cómo? ¿No tenés auricular? Capaz que con el auricular. Sí, vamos, espérate. Ah, no, pero no tengo auriculares para esto. Bueno, me acerco un poquito al teléfono y te voy a escuchar. Dale. Bueno, igual lo más importante es que te escuchemos a vos. Tengo que interpretar un poco las preguntas, pero me acerco al teléfono o en algún caso salgo del parlante del teléfono, pero no quiero entrar y salir de vuelta porque vamos a ser libres. Sí, para no retrasarlo. Sí. Bueno, Pablo, ya se van uniendo otros nuestros oyentes de siempre, la gente que nos sigue. Esto es el ciclo del Fútbol También Se Lee, que lo hacemos hace más de 4 años con autores de libros. Charlamos un poco sobre el libro, el porqué. Lo hacemos mensualmente. Este mes tuvimos 2. Muchas veces estamos haciendo también 2. Nos da la posibilidad de hacerlo a través de Instagram, que nos sigue y lo ve mucha más gente que en las charlas presenciales, aunque también estamos evaluando hacer las charlas híbridas. Tenemos el fútbol También Se Charla con exjugadores. Ayer estuvo el Pampa José María Calvo. Vamos a empezar a contar las historias el CIF cuenta su historia con los socios a partir de este viernes, que va a estar Carlos Giametti, nuestro presidente. Pasadas nuestras actividades, Pablo Aviad es periodista. Coincidimos un par de años en la redacción de Deportes de Clarín, hace como 2 décadas. Además es abogado, y uniendo ambas profesiones te dedicas a la comunicación desde hace muchos años, pero por sobre todas las cosas sos hincha de Ferro. Y entre tus proyectos
antes de este libro, Juega Ferro, hay una página maravillosa que fuiste trabajando mucho y está actualizada y tiene casi la vida y obra futbolística de Ferro, que es la Ferropedia, que también tiene una cuenta de Twitter muy activa, que ponen fotos y datos muy, muy interesantes de diferentes momentos de la historia. Y ahora, a través con el respaldo de Planeta, nada menos, sacaste Juega Ferro. Supongo que es una vieja idea ese libro, pero ¿cómo le empezaste a dar forma y luz a Juega Ferro? Bueno, gracias primero, Oscar. Un gusto charlar con vos y con todos. En realidad la vieja idea es la de la Ferropedia. Todo empezó con la Ferropedia. Vos me ayudaste un montón cuando era un proyecto súper preliminar. Yo, bueno, como vos contabas, yo soy vitalicio en Ferro, me crié en el club, jugué en la cancha, tengo una vida activa en el club. Y siempre fui muy aficionado a coleccionar cosas de Ferro, sobre todo historias de Ferro, no necesariamente cosas materiales, pero sí fui juntando una determinada cantidad de objetos y me surgió la idea de compartirlo de alguna manera. Hay un viejo proyecto también, un poco trabado ahora del museo de Ferro, pero me pareció que la mejor manera de compartir todo eso, todas esas historias, era a través de una web. Así que el primer proyecto fue ese, y después lo que pasó, la web, bueno, está en laferropedia.com y en las redes sociales de la Ferropedia. Después lo que pasó fue que fue un poco una casualidad. Un amigo, periodista, Alejandro Berkovich, que también es un poco hincha de Ferro, viendo la Ferropedia, le propuso a Planeta, en mi primera etapa de vida profesional como periodista, yo había escrito libros para Planeta. Alejandro le propuso a Planeta hacer que yo hiciera un libro con eso, con historia de Ferro. Entonces, la idea del libro en realidad surgió así, cuando Planeta me lo propuso, yo ya llevaba mucho tiempo fuera del periodismo, y horrorizado le dije que no lo veía para nada, que me parecía que era una cosa muy de nicho. Planeta me presentó un poco una idea que, bueno, la fuimos ajustando, trabajando, y esto fue hace ya 4 años, o sea, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo hacer el libro, en un registro completamente diferente del que yo supe trabajar en Clarín, en la época en la que coincidimos, y después que tuve más tiempo por la sección de política. Pero bueno, el libro surgió así un poco de manera impensada. Y hace 4 años te lo propusieron y bueno, te llevó un tiempo. ¿Qué cosas, cuál fue la idea que fueron amalgamando entre la gente de Planeta y vos como para contar desde qué lugar estas historias? A ver, por un lado, a mí sí me parecía que había una historia de Ferro que no estaba contada y que merecía ser contada. La historia del Ferro, institución deportiva súper exitosa en una década determinada, a la vez que proyecto formador de toda una generación de chicos reconocidos hasta por la UNESCO. Toda esa historia para mí no estaba contada. Lo que me propuso Planeta, y para mí era muy desafiante, era que el hilo del libro sea yo mismo, es decir, en primera persona. No es un libro de historia de Ferro, no es un libro riguroso en el sentido de que están todos los datos, si bien hay muchos. Es un libro, en otro sentido, discrecional, porque hay un recorte hecho de mi subjetividad sobre lo que a mí me pareció que me permitía contar bien esta historia del Ferro Potencia, ¿no? Del Ferro campeón de fútbol, de básquet, de goles, de handball, de bochas, y el Ferro en el que yo me crié, de la colonia donde nos enseñaron el respeto por el otro, por el juego limpio, por el amor por los colores, el compañerismo, donde aprendí un deporte, donde me hice amigos, donde un día a la mañana jugaba al básquet y a la tarde jugaba a las escondidas en la tribuna,
todo eso, y a mí al final me cerró la idea de que valía la pena contarlo en primera persona. Lo que pasa es que, como te decía al principio, yo vengo de un periodismo, yo cubrí muchos temas judiciales, donde las notas, en un sentido, se escriben casi solas, citando fuentes, con información dura, y si no tenés información dura no hay nota. Acá hay información dura, pero al final la información dura es lo que a mí me permite contar esta historia, que es completamente subjetiva. Por eso te decía en un momento, a mí me pareció, yo leía lo que empezaba a escribir hace 4 o 3 años, cuando el proyecto empezó, y decía, acá estoy hablando de mí. Esta es una historia para la gente más cercana, y después me fui haciendo más a la idea, con la ayuda del editor del libro, del primer editor, que fue Diego Igal, el segundo fue Marcelo Panoso, me fui haciendo la idea de que yo no estaba haciendo un libro tiraposta, no estaba haciendo un libro de cómo se tiene que vivir el fútbol o cómo se tiene que vivir la pasión por un club. Yo al final lo que estaba compartiendo era sensaciones muy personales, pero en las que, me parece, están los grandes temas universales del fútbol, ¿no? Esto del amor por los colores, el amor por un ideal, la cosa de ganar o perder. ¿Qué te pasa a vos cuando querés mucho a un equipo? La relación paterno-filial en relación al fútbol, los amigos. El libro al final es un libro, te diría, tanto futbolero como de Ferro, o al menos es la manera en la que me gusta mirarlo a mí. Claro, de alguna manera Ferro termina siendo una excusa para contar todo lo que rodea Sí, al futbolero, ¿no? sí, y también una excusa para contar una época. El libro transcurre en una época determinada, que es la época en la que yo crecí, me crié en el club como chico, después como adolescente, que son los 80, que es una época, por supuesto que para nosotros que fue muy querida, pero creo que una época muy rica. Entonces el libro trata de recuperar la vuelta a la democracia, cómo era cómo fue un colegio secundario, un barrio prototipo de la clase media en la capital, cuando los chicos podíamos empezar a usar pelo largo y se dejó de usar uniforme, cuáles eran los consumos culturales de esa época, cuáles eran las marcas de esa época, qué cosas se cantaban, de qué forma se hablaba. Para mí es una linda oportunidad también de recuperar, reconstruir y contar esos años en Buenos Aires. ¿Y cómo eran esos años en Buenos Aires? Yo lo sé, pero contalo Bueno, vos. los cuento, en el libro se los cuento de la perspectiva de alguien de 12, 14, 16 años. Yo creo que la generación nuestra absorbió la ilusión de los más grandes con respecto a la vuelta a un mundo libre. La figura de Alfonsín para nosotros es, con independencia de cualquier valoración política, es una figura muy, muy emblemática. Nosotros con el colegio íbamos a las marchas, que eran las primeras marchas, yo iba a marcha por los temas más diversos, desde el bloque estudiantil hasta las elecciones en Rumania, cualquier tema nos interesaba, éramos muy ávidos de todos esos temas. Era como todo un proceso de construcción, ¿no? Cambiaron las reglas de colegio secundario, cambió la cuestión de la disciplina, cambió el sistema de evaluación. El colegio al que yo iba, por ejemplo, nació en el 17, a 10 cuadras de Ferro, era un colegio de varones solos. Y un año después de que yo entré, pasó a ser mixto, y fue toda una revolución. Era un mundo con muchos cambios. Una Argentina, bueno, que aprendía formas nuevas de vivir y con mucha ilusión de tener un porvenir mejor, ¿no? Y en el fútbol, bueno, ser de Ferro era una credencial poderosa, porque Ferro era el equipo que desde la humildad, desde el método de trabajo, le ganaba a River y a Boca. Cuando Ferro salió campeón en el 84, yo tenía 12 en la cancha con mi papá, y con mi papá y mi mamá y mis hermanos, las canchas, unos tablones. Claro, me es muy natural compararlo con lo que es para mis hijos ser de Ferro hoy, ¿no? Ser de Ferro en ese momento era ser hincha del campeón, pero no del campeón de fútbol, era el campeón de todo. Claro. Todas las selecciones argentinas tenían deportistas de Ferro. Hoy, claro, es bastante difícil, el contraste es muy notorio.
y ser de Ferro seguramente para los chicos de mi edad significa otra cosa. Los chicos de mi edad de aquel momento, los que hoy tienen Claro. 12, 14, 18, a Ferro nunca lo vieron jugar contra Boca, ¿no? A nosotros nos parte el corazón. Pero bueno, el mundo que yo trato de contar, también uno se imagina cuando escribe, vos todos, cuando te imaginás a quién le estás hablando, a quién le estás contando tu historia, ¿no? El libro creo que tiene distintos públicos, pero uno de esos públicos es tal vez personificado en mis hijos, que tienen 9 y 13, el público de los chicos que ven un Ferro empobrecido, ¿no? Ven un Ferro en el final del tobogán, un Ferro en muchos aspectos decadente, y el otro se lo tenemos que contar nosotros, ¿no? Creo que tenemos cada uno con las herramientas que quiere y como quiera, pero creo que es un trabajo que los más grandes tenemos que hacer. Porque además en aquella época decía, yo soy de Ferro y hago deporte en Ferro, Claro, ¿no? Y entonces claro. era de los pocos clubes que le brindaba a la comunidad una enorme cantidad de variantes para hacer y con un modelo exitoso, porque el club acompañaba eso. Vos podés ir a hacer deporte a un club, podés hacer taekwondo, pero vos sabías que en Ferro, si hacías taekwondo, ibas incluso a poder llegar a acceder a una competición nacional o internacional por el nivel. ¿Y qué tuvo que ver Santiago Leiden en todo eso? Bueno, Leiden, te diría, fue la cara más visible de una generación de jóvenes de los años 60, que pensaban en materia política cosas muy diferentes, porque había gente con ideologías muy distintas, pero que tenían un proyecto común de hacer un club comprometido con el barrio. Ferro, históricamente, hasta los 60, tuvo una cosa un poquito distinta. Tal vez todavía la tenga en algunos sentidos, pero este grupo de jóvenes quería ser un club abierto al barrio, quería ser un club formador y quería ser un club más ambicioso deportivamente. Ferro hasta los 60 tenía muy poquitas copas. Era el club de los carnavales, de las canchas de tenis, de las chicas, no se decía conchetas en ese momento, eso es de los 80, pero de las chicas más sofisticadas de caballito. Ferro era un club fifí hasta esa época. Leiden y otro grupo de directivos tuvo una visión completamente diferente, revolucionaria para Ferro y para la historia del deporte argentino, porque esto que pasó con Ferro no había, en el volumen que Ferro le dio a este proyecto, no había pasado nunca antes. Y Ferro, bueno, llega, compra Pontevedra, crece en infraestructura, contrata a buenos profesionales, desarrolla escuelitas. Cuando llega a los 80, que es cuando llego yo, digamos, al club, aunque mi papá me hicieron socio a mediados de los 70, Ferro era una cosa enorme. Entonces, todo el proceso de éxitos deportivos se dio de manera no natural, porque pudo no haber pasado, pero se dio de manera planificada, ¿no? Todo lo contrario de lo que le pasa a Ferro hoy. Hubo un proceso, un objetivo y hubo trabajo de largo plazo. Ferro llegó ahí. Y después estaba la colonia, que reunía 7.000 pibes en el ejército, con 40 micros. Era un movimiento infernal, todo alrededor te diría, todo el cordón oeste, si querés, desde, no sé, desde ponerle Abasto, Almagro, hasta Matanza. Todos los pibes iban a Ferro, o el que no, era un primo. O sea, la colonia de Ferro fue realmente muy masiva, pero para responder a tu pregunta, Leiden fue el que tuvo esa visión. Por supuesto, el Amalfitani de Vélez, una generación de tipos en general muy, muy visionarios, y en el caso de Ferro, bueno, premiado por las Naciones Unidas a través de la UNESCO, este proyecto tan exitoso. Claro. Cuando vos decís que en esa época aún tenía un cierto sesgo elitista, Ferro es un club que nace de la mano de la comunidad británica, y fue un club británico y tiene un estilo en su sede social bien británico, ¿no? ¿Y en los 60 todavía tenía o había pasado de esa matriz británica a una matriz media alta de la zona? Sí, creo, es como vos contás,
hasta los años 30 los socios de Ferro eran solamente los familiares de los empleados del ferrocarril. O sea, fue un club que mantenía esa cosa de colectividad. Leiden, el apellido original de Leiden es Leiden con doble E, después quedó mal escrito, y su padre era empleado ferroviario. En Claro. los 30 Ferro cambia el estatuto, se abre el club a los socios, pero Ferro era un club muy poco futbolero. El fútbol era el deporte principal, pero no arrastraba una gran cantidad de gente. Ferro era más fuerte en lo social, en el tenis, tenía básquet, tenía atletismo. Hay una, justamente, bueno, está en la Ferropedia en el año 63, cuando Ferro sube a primera división, a muy poquito de asumir Leiden, cuenta el gráfico, una nota que el partido final se juega en la cancha de San Lorenzo. Vienen los jugadores y la hinchada bajando por Cuchacucha, hoy Lorca, y quieren entrar a la sede a festejar, los jugadores y la hinchada, y los socios del club no los dejan, los mandan a festejar a un bar y otro lugar del barrio. Siempre hubo una pica, hoy también la hay entre el fútbol y el fútbol, pero algo queda de eso. Pero creo que si algo logró Leiden, y cuando digo Leiden, Echeverri, Pascual, Kwiatkowski, Bastide, un montón de gente, lograron ser un club abierto y popular. Un club identificado con la clase media, pero un club muy policlase. Un club realmente abierto. Supongo que en el libro contás lo que fue Pontevedra, y por ahí leí también que viajaste a Córdoba porque Timoteo nació allí y fuiste buscando también, rastreando orígenes, ¿no? Sí, volví a Pontevedra después de muchos años para ver qué. Pontevedra, por supuesto, sigue funcionando. Yo no iba. Un día de semana, un sábado, fui a ver el lugar. Otro día me fui a Córdoba. Darío Cavallo sigue viviendo en Córdoba. Darío Cavallo es el sobrino de Timoteo. Pablo, mantenete más lejos, porque cuando te acercás hace fritura y no se escucha. Ah, ok. Cuanto más lejos estás, se te escucha mejor. Sí, ahí te escucha mejor. Sí, cuando estás lejos. Ok, que yo te escucho muy mal a vos, pero te contaba. Darío Cavallo es sobrino de Timoteo, es hijo de una de las dos hermanas de Timoteo, y combiné con él para pasar un día allá en Córdoba, en Las Palmas, que es el barrio de los Grigol, donde los Grigol tenían la quinta, donde está el club del que salieron, donde jugó el papá de Timoteo, donde jugó el propio Darío, donde jugó Timoteo, donde después jugó Olavi, que es también pariente de los Grigol. Así que me pasé un día ahí con la familia, conociendo una casa donde Timoteo nació, la cita donde él trabajó, y bueno, para mí fue espectacular, además me trataron 1000 puntos, pero para mí Timoteo, bueno, es la historia más importante del deporte de ferro, y una figura muy emblemática para el deporte del club, te diría para mí, en lo personal, porque representa, creo, muchos de estos valores de los que te comentaba al principio, de los cuales para mí Ferro en un momento se transformó en un adjetivo, ¿no? El respeto, el fair play, la puntualidad, el esfuerzo, el mérito, el largo plazo. Timoteo fue el que, no es que lo haya inventado, él tuvo un proyecto, lo aplicó y consiguió resultados, ¿no? Y me contó 1000 anécdotas, algunas me entraron en el libro, otras no. Toda la gente te habla de Timoteo con mucho cariño. Ahora se me ocurre una cosa contarles, que me la contó Paenza, Adrián Paenza, con respecto a los famosos videos de Grigol. Paenza le mandaba o le conseguía a Timoteo videos de fútbol y videos de básquet, ¿no? Y los compartían con las nubes y trabajaban juntos.
se filmaban unos a otros. Y Gribol tomó muchas cosas del fútbol, por ejemplo las cortinas, y cuando las estrenó fue un escándalo, porque para algunos era el antifútbol, y trabajaban mucho en conjunto. Y Nasnudel lo mismo. Adrián me contó que, por ejemplo, cuando él recibía los videos y se los pasaba a Nasnudel primero los veía él con Timoteo, y después lo invitaba a ver esos mismos videos a Flor Meléndez, que era el técnico de obras y su peor rival. Claro. Es como Bilardo y Menotti viendo videos juntos para después hacer cada uno lo mejor que pueda en la cancha. Es una pavada, pero que habla un montón de una visión de compartir, de querer aprender, de querer enseñar, de competir a muerte si hace falta, pero a la vez encontrar un punto de diálogo con el rival. La historia de Timoteo, de Gribol, de Velasco, de Julio Velasco, el técnico de vóley, trabajaron juntos, ¿no? Bolini trabajó ahí, el profe Polola, Aymar. Ferro fue todo eso. Ferro fue una usina de resultados, ¿sí? Pero también de mucha reflexión en cuanto a todo eso. Claro, porque bien lo marcás vos, en esos 80, en paralelo, el fútbol era Gribol, el básquet era León y el vóley era Velasco, que daba sus primeros pasos. Entonces, y en todos esos tres deportes, los principales, tal vez, se destacaba el Ferro en el campeonato de primera división, en la Liga Metropolitana y en lo que fue el inicio de la Liga Nacional, y lo mismo en vóley, ¿no? En ese intento también, la Liga Nacional de Vóley, que si no me equivoco arrancó por el 86 también, ¿no? Sí, con mucho protagonismo de Ferro. Y te agrego una cosa a lo que decís. Ferro tenía a los mejores deportistas de la Argentina. Pero además, esos deportistas, nosotros que íbamos al club, los teníamos al alcance de la mano. Yo que era un chiquito de la colonia, estuve en una clínica que dio el burro Roquia para los pibes en la colonia. Y de repente te encontrabas jugando un 21 en el echar con Diego Massi. O Simonet, que es el papá de los jugadores de handball ahora, te daba una clase un día abierta a los chicos para reclutar pibes para jugar al handball para Ferro. Todos esos deportistas de recontra elite estaban, los tenías ahí, estaban en el club, eran parte del proyecto, porque Ferro creo que una cosa que hizo bien fue un sistema que se reprodujo a sí mismo, porque este Ferro Potencia, hasta que el sistema cayó, duró con sus altas y bajas 10, 12 años, ¿no? Entonces, Ferro fue generando nuevas figuras, los maestros fueron generando alumnos que fueron generando sus propios alumnos, y esto creo que fue parte de ese método, y bueno, como te decía, parte de los que éramos más chicos y los admirábamos, nos tocó ver y aprender, ¿no? O disfrutar. ¿Esbozás alguna idea de cómo empezó la caída en el libro? Hay varias teorías ahí. Algunas son más sociológicas y como la sociología no es mi campo, la menciono porque me parece válida, pero tiene que ver con, bueno, la decadencia es como una gran metáfora, ¿no? La decadencia de la clase media argentina, la decadencia de Ferro. Creo sí que Ferro, que tuvo un modelo de gestión muy exitoso para los 80, no supo reconvertirse a los 90. Cuando aparecieron los countries y los gimnasios, otro determinado modelo de servicio, Ferro se quedó con una infraestructura muy grande, muy pesada, muy costosa, y ahí se desacopló y empezó a tener problemas económicos. Creo que también un error del grupo directivo del Leiden fue, o un segundo error si querés, no encontrar una sucesión. Leiden fue presidente durante mucho tiempo, después, bueno, también se fueron poniendo viejos, el que iba a ser el sucesor hizo una gestión muy, muy mala, con muchos hechos de corrupción. Marcelo Corso tiene la entrada para después esa lista perdió, ganó otra, a la que también le fue mal, y el club, bueno, fue perdiendo socios, la infraestructura se fue deteriorando, y deportivamente, bueno,
empezó a perder toda la potencia que tenía, hasta que, bueno, en el 2000 se produjo la gran debacle del descenso, después el doble descenso, y acá estamos con 6 partidos sin ganar, sin poder ganar a Sacachispa de local, y viendo, parece que nuestro técnico de pésima campaña parece que renunció. Ah, mirá, con información de último momento. Hay que confirmarla, parece. Estamos hablando de una época en la que el entrenador, que comenzó a finales del Nacional 80, ¿sí? Estuvo hasta, si la memoria no me falla, el 87, que se va a River, ¿no? ¿Sí? Todo ese proceso de Carlos Timoteo, y en paralelo lo mismo, hablamos de fútbol, pero en paralelo hablamos de los proyectos de básquet y de vóley también, más allá del tenis, que siempre tuvo un tenis muy fuerte, una pileta de natación bárbara, digo, todo lo que el club ofrece a la comunidad, pero bueno, sabemos que el fútbol siempre es como el caballito de batalla, ¿no? De los clubes, aún de los clubes que no son clubes de fútbol, sino clubes con fútbol, ¿no? Que es el caso emblemático de Ferro, no solo de Ferro, sino de varios clubes que estuvieron topes en la década del 80. En la década del 80 se hablaba de River, que siempre tuvo multideportes, de Independiente, y la gestión de los dirigentes de esa época de Independiente, y obviamente de Vélez. Eran como los clubes modelos en esa época, y Ferro con las conquistas y con las conquistas de los otros deportes estaba como un pasito más adelante, ¿no? En un momento estuvo un paso más adelante que el resto de los clubes. Sí, y es un modelo que siguieron otros clubes. Vélez, Lanús, Argentinos con sus cosas, un modelo de proyecto, un modelo de planificación, de largo plazo, cada uno con sus características, ¿no? El que se corrió de ahí, lamentablemente, es Ferro. Fíjate que cuando se va Timoteo a River, viene el Zurdo López un año, hace una campaña medio floja. El Zurdo López ya había estado en el club, lo recomendó Timoteo. Estaba Aymar, después viene Nico y después entramos en una selección de técnicos, bueno, mejor ni hablar. Sí. En básquet, Ferro sale campeón con Nasnudel, pero después sale campeón con el ayudante de Nasnudel. Entonces, claro, eso es lo que yo te digo en el sistema, que sabe reproducirse a sí mismo, ¿no? El modelo exitoso en el cual los hombres o los nombres, si bien son relevantes, son un poco fungibles, un poco intercambiables. Con los jugadores de fútbol de Ferro, sobre la base de un trabajo excelente de divisiones inferiores, pasó eso, ¿no? Para mí es muy, muy, muy ilustrativo lo que pasa con el puesto del 2. Ferro tuvo antes de Gribol a Papandrea, después tuvo a Cooper, después tuvo a Vázquez, después tuvo a Ayala, después tuvo a Tula. O sea, todos jugadores, te gusta más uno, te gusta más otro, pero jugadores de primer nivel, todos salieron del club. Todos salieron del club. Probablemente sacamos más defensores que delanteros, puede ser. Me gustaban los jugadores altos. Puede también ser. arriba están los jugadores altos, los jugadores petizos, como mucho de laterales. Pero había un sistema de trabajo. Había un sistema de trabajo en el que se creía, un sistema de trabajo en el que se apostaba, se invertía. Hoy Ferro está reconstruyendo una cancha auxiliar. Bueno, había un proyecto de club ganador, que es lo que perdimos, ¿no? Vos hace un rato nombrabas el partido del Nacional 84, la final con River, que tenías 12 años, que Ferro le gana con contundencia, con categoría, con superioridad a un River que se estaba reconstruyendo y aún así llegó a una final. ¿Cómo introducís ese pibe de 12 años en el libro de ese recuerdo, que debe ser uno de los puntos más fuertes también, ¿no? A esa edad es como un tatuaje en el alma que no se borra. Sí, sí. Yo fui con mi viejo, fue una noche anterior a un feriado, mucho frío. El primer recuerdo que tengo es la sensación de que a tu equipo no le puede ganar nadie. Ferro iba ganando a la media hora, iba ganando 3-0, con un baile infernal.
y tengo el recuerdo de que nadie te puede hacer un gol. También tengo el recuerdo de estar en una tribuna completamente llena. Mirá, viste, ahora se lo digo a mis hijos, cuando sos chiquito te acordás de cosas insignificantes, pero te marcan. Mirá la pavada que te voy a contar. Al lado nuestro había un tipo que se paró al lado nuestro de casualidad, taxista, hincha de Racing, datos que me quedaron, que se abrazó con nosotros en el momento de los goles. Y yo decía, para mí, Racing, lo digo con respeto, Racing no existía. Racing en el 84, para un nene de 12 años, era un equipo de que te hablaban los viejos, como hoy hablamos los viejos de Ferro, ¿no? Claro. El grande era Ferro, que le estaba pegando un baile infernal a River de local después de hacer un campeonato aparte y ya de venir 83, 82, de ganarle a todos, ¿no? Yo era hincha de un equipo que era invencible, Ferro era invencible. Y bueno, lo fuimos a ver mucho con mi viejo a muchos lugares. Y después con mi vieja y mis hermanos fuimos a ver la final de local, ¿no? Que ahí está el recuerdo de los tablones incendiados Claro, al final. y todo eso. Porque los 80 también fue una época de mucha violencia en las canchas, ¿no? Pues Sí. parte del fútbol de los 80, lamentablemente, pues. Y también tengo recuerdos muy, muy, muy vívidos de muchos partidos. Y no sé si hiciste... De la quema de los tablones para un nene de 12 años fue importante. En el medio de los dos títulos, Ferro tiene dos partidos ante los cordobeses, que es casi son el emblema de ese Ferro. Primero en el 81 haciéndole 7 a Instituto en Córdoba, que había que hacerle 7 goles a Instituto en Córdoba, y después en el 85 7 goles a Racing de Córdoba, que era un gran equipo en primera división en ese momento. Uno lo escuché, me acuerdo de haberlo escuchado por radio y decir 7 goles Ferro. La otra me tocó verlo en la cancha como periodista, o sea, estuve en el partido del 7-3 con Racing de Córdoba, que fue un baile impresionante. ¿Tenés algún acercamiento a esos dos puntos fuertes en el medio, en el libro? ¿Sabes? No particularmente. Creo que hay uno de los partidos que lo menciono. No recuerdo haber estado en esos partidos. De uno de los dos tengo rescaté un resumen de todos los goles del programa de Canal 9, ¿no? Que otro emblema de los 80 para los que somos futboleros. El 7-3 a Racing de Córdoba, claramente, sí, porque es... Sí. Por el 85. Hay un golazo, esto te lo digo de verlo, creo que hay un golazo de Garré y Tironí, de Garré o pegándole desde afuera del área, porque eso tenía Ferro también, hacían goles todos los jugadores, ¿no? Creo que fue, hay un capítulo del libro sobre eso, un poco en serio, un poco en broma. Ferro fue muy menospreciado por los medios, ¿no? Hoy diríamos por los medios dominantes. Por Clarín, que era también el día que yo ya quería ser, no sé, a los 16, yo quería ser periodista, quería trabajar en Clarín, y Clarín era el diario que nos ninguneaba, ¿no? Fue un Ferro, como se suele decir, con poca y con mala prensa, fue un Ferro poco valorado. Ahí me aclara Gastón que el 7-3 fue a Instituto y el 7-1 a Racing de Córdoba. Sí, gracias, Gastón. Sí, claro. Desde Córdoba. Bien. Bueno, la memoria les pasa eso, la memoria con los años. Y pregunto, supongo, ¿recordás algún clásico de aquel momento en el libro? Mira, creo que Vamos está mencionado al clásico... pasar el del Nacional 82. 81, no, el 81. La semifinal del 81. Yo digo, por supuesto que Vélez aparece todo el tiempo en el libro. Yo creo que ese es objetivamente el clásico más importante de la historia y lo ganamos nosotros porque fue una instancia definitiva de un campeonato. Pero está más desarrollado, o me lo acuerdo así ahora,
ese clásico, ahora no me voy a acordar del año, 90 y pico, con Cacho Zacardi como técnico, que Ferro llevaba muchos partidos sin perder, y viene el Vélez todopoderoso de los 90, a caballito, un día de lluvia, y ganamos con un gol de Guerra al final, uno de Guerra y uno de Mario Grande, que es el otro Ferro, ¿no? El Ferro, en un sentido más parecido al resto de la historia futbolística del Ferro, un equipo que sube y baja, como el Concho, Claro. pero un equipo con el que los que ya éramos un poquito más grandes y los más grandes mucho más nos sentimos muy identificados, como muy aguerridos, y un equipo de alguien a quien mencionamos en esa charla muy al pasar, que es Cacho Zacardi, que para los hinchas de Ferro, bueno, es el gran emblema, ¿no? Mientras sigo haciendo alguna pregunta, dejo abierta la posibilidad de los que están conectados ahora puedan hacerle alguna pregunta a Pablo también. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando de los clásicos, vos que sos de haber ido a la cancha a partir de los 80, no hay duda de que el clásico era Vélez Ferro, porque ahora que quieren inventar clásicos, o tal vez puedan inventar rivalidades, pero el clásico, por más que hace 20 años que no se juega, históricamente fue Vélez Ferro, ¿no? Y a ver cuándo suben, para que se vuelva a jugar el clásico. Sí, bueno, sí. Necesitamos, o sea, era la gran rivalidad. ¿Sabés que ahora que Ferro el año pasado estuvo cerquita de subir en las redes y demás, la gente de Vélez, sobre todo los más grandes, suban porque el clásico es con ustedes. Otros los ningunean y consideran, bueno, que su clásico es San Lorenzo. Pero sí, yo, a ver, cuando yo era chico, en la época que nosotros le cantamos a Vélez, son cagones, hace 20 años que no salen campeones, ¿no? Fíjate cómo cambió todo. Pero el rival era claramente ese. En los duelos me ha tocado alguna vez escaparme de algún incidente ahí por el barrio Kennedy, toda la cosa ahí de visitante. El rival era Vélez. El rival era Vélez. Había otras rivalidades. San Lorenzo era un club con el que Ferro tenía mucha pica. Caballito es un barrio con mucho hincha de San Lorenzo, pero yo tengo el recuerdo de muy chiquito que le cantamos gallego, váyanse, que se les hace tarde para abrir el almacén a los de San Lorenzo. Con argentinos éramos amigos, con Chacarita éramos amigos, con Huracán fuimos hijos todavía. Y había y hay mucha rivalidad. Pero bueno, te digo lo mismo que te digo de lo de Vélez, que a mí me sorprende un poco. La gente de Huracán nos dice, che, tienen que subir, se les va a dar. Ferro creo que es un club querible, hoy lamentablemente no le hace daño a nadie, pero más allá de eso creo que es un club querible, sobre todo para los que andamos por los 40, 50. Es difícil no querer a Ferro. Claro, sí, sin duda. Bueno, ahí te están felicitando por el libro, algunos, aunque no llegan preguntas. ¿Tuviste una charla con Márcico, que fue el jugador de esa época? Sí. Fue o sea, mi ídolo es Márcico, ¿no? Cacho representa un montón de cosas, pero el jugador al que yo más quise fue Márcico. Y con el capítulo, Márcico es protagonista de un capítulo, lo resumo, que es una charla con él. Es una charla con él en una heladería, que fue donde me citó, en la que yo un poco además de contar su historia, contar quién es, contar muchas anécdotas, yo le pregunto por qué nunca nos dio bola, por qué siempre, desde que se fue de Ferro a jugar a Francia, en Toulouse, siempre nos ignoró. Me pasó una cosa, todos los capítulos me costaron un montón, la verdad que me fue difícil escribir el libro. Pero con el de Márcico, un día de semana me citó él en una galería que está ahí en la calle Migueletes, y llegué a casa y lo escribí completo el capítulo. Y está más o menos, quedó publicado como más o menos por escribir en ese momento. Márcico es un tipo que se alejó de Ferro también lo alejó, Ferro alejó mucho, sí, lamentablemente. Pero es un personaje
muy carismático, muy maradoniano en el sentido de... Yo nunca había hablado con él, pero es un tipo, lo saludan los mozos, te tira chistes, muy carismático, tiene esas salidas rápidas como tenía Diego, graciosas. Tuvimos como 3 horas. Y al final, lo cuento ahí, lo único que cuento del capítulo, él mismo cuando terminamos de charlar, me dice, che, hacemos una selfie, y me la mandó después por WhatsApp, y a mí se me rompió el corazón. Claro, en vez de pedirle bola a selfie a él. Acá Futboleras pregunta si te indignó la comparación de Márcico con Tevez. Bueno, Márcico tenía una cosa, para mis ojos de chico de 11, 12, 13, más allá de, digamos, su individualidad, del gol, de la potencia, sobre todo en velocidad. Márcico cubría muy bien la pelota, creo que en eso es muy parecido a Tevez. Y también en el tema ahí mi amigo Guille Paniza pone no hay comparación. Bueno, sentimentalmente no, creo que Márcico yo creo que fue después de Maradona el mejor jugador de los 80. Si hubiera jugado en Boca toda su carrera, por afán hubiera sido así, pero claro, de Márcico se vio poco. De Márcico Claro. se vieron muy pocas cosas. Los videos de todos los goles, algún partido que se haya transmitido porque la selección y largo lamentablemente le dio pocas oportunidades. No, único. El Beto único, y nos duele un poquito a los hinchas de Ferro, yo igual lo adoro, nos duele que esté siempre lejos de Ferro. Claro. Bueno, vamos completando. No sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta más allá de Futboleras, si alguna pregunta más. Me gustaría que cuentes lo o lo que quieras contar del libro. Agregar de todo lo que hablamos algún concepto más del libro. El libro, yo traté de escribir el tipo de libro que a mí me gusta leer. A mí con el fútbol, como creo que a muchos, me pasa que me conmueve. Yo puedo ver, así como hablamos recién de la rivalidad con el de Vélez, yo siempre quiero que Vélez pierda. Yo veo un tipo sufriendo por Vélez y yo sufro con ese tipo. Y veo un tipo gozando por una victoria de Huracán, que es otro rival al que detesto, y yo me conmuevo con ese tipo. Entonces, creo que el fútbol tiene esa capacidad para los que nos gusta mucho y para los que estamos enamorados de un club, porque ese club nos remite a nuestros padres, o nos remite a nuestros amigos, o nos remite a un asado, nos remite a momentos felices. Entonces, lo que traté de contar en el libro no solo momentos felices, pero traté de contar esas historias que al final son comunes a todos los hinchas de fútbol. ¿Es un libro de Ferro? Sí, por supuesto, pero creo que con las particularidades que tiene Ferro, que son muchas y hermosas, te diría que es un libro, sobre todo, o trata de ser un libro futbolero. Sí, de alguna manera siempre el fútbol es una gran excusa, o un club es una gran excusa para contar las cosas cotidianas de la vida, ¿no? De la gente, ¿no? Del recorrido. Sí. Acá proponen que el libro sea lectura obligatoria desde el trencito verde. Bueno, podemos hablar con Planita, que manda unos ejemplares. El trencito verde es el jardín del club. Es el jardín, claro. Tiene escuela primaria, pronto va a tener escuela secundaria. También está en el libro, perdón, lo último que digo, sé que estamos cerrando, está en el libro el deseo de, por un lado, de contar esta historia que me parecía que merecía ser contada, que no estaba contada, pero por otro lado, creo que todos sostenemos el deseo de volver a ver a Ferro en ese lugar, no solo en primera, de volver a ver a Ferro en el lugar de emblema en un sentido cultural, social, un Ferro grande también en ese sentido, ¿no? De aglutinador
de todo este tipo de proyectos. Los que tuvimos esa edad y tuvimos la suerte de estar en ese lugar en los 80, un poquito de los 90, un poquito de los 70, tenemos muchas historias ligadas a muchos momentos felices en ese lugar. Eso es lo que el libro trata de transmitir también. Y ojalá, porque también si Ferro crece y recupera ese lugar, también quiere decir que una gran parte de la sociedad argentina recuperó también ese lugar, ¿no? De estar en un club que le brinde a la comunidad un montón de cosas. Lo siguen brindando, pero sí, a veces ahí Gustavo González dice que los fortineros extrañábamos el clásico. Mirá Ricardo Puyol, mirá Ricardo, qué grande. Un abrazo para Ricardo, compañero también nuestro allá en la redacción de Clarín hace unos años. Mucho tiempo. Exactamente. Sí, nosotros del fútbol de los domingos extrañamos el clásico y extrañamos todo. La semana pasada empatamos con Sacachispa de local. Entonces, para los más grandes... Sin desmerecer a Sacachispas. Sin desmerecer a Sacachispas, sin desmerecer a nadie, pero el que está desmerecido hoy es Ferro. Entonces, claro, para nosotros... A ver, y te confieso, para mí, no para los hinchas de Ferro, para mí, el fútbol del ascenso fue siempre un fútbol menor, fue siempre un fútbol al que miramos, te diría, con un poco de desdén. Y hoy ese fútbol es nuestro Vietnam, es el pantano en el que no podemos salir. Es también una lección, tal vez. Bueno, pero eso se vio claramente en el 78, que bajan y suben inmediatamente, porque era una categoría que no les correspondía históricamente. Claro, Ferro siempre subió y bajó. Tuvo 2 años, entre el 46 y el 48, con una manito política que le permitió subir ahí. Siempre Ferro subió y bajó, del tipo corcho. Ahora somos un corcho de cemento y bueno, estamos cumpliendo 21 años. No parece que vaya a ser el año con el plantel que armó nuestro gerenciador, que es otro problema que tiene Ferro hoy. Y bueno, extrañamos todo eso. Desaparecer en muchas conversaciones. En los programas de fútbol no se habla de Ferro. No se habla de Ferro, porque Ferro juega con Sacachispa y con Instituto, y sin desmerecer a nadie, pero nosotros desaparecimos de un lugar que para nosotros era muy cómodo. Entonces, que nos extrañe Vélez, que alguien ponga el mensajito, le agradezco que nos extrañe, bueno, es un poquito de gratificación también. Sí, y con un torneo de 28 equipos en primera, claro, en los programas más vistos tampoco se habla de otros clubes, y solo se habla de un par de clubes nada más. Es cierto, sí, es cierto, porque también cambió mucho el fútbol, que como otras cosas de la vida se polarizó, y hay 2 grandes que ocupan todo, es cierto. Sí. Pero yo estaba acostumbrado a leer las noticias en Clarín de atrás para adelante, porque el Ferro salía chiquito abajo, ¿no? Cuando claro, leía el diario en papel. Ahora están las redes, te enterás de cosas del Ferro, pero los hinchas, y lo ves en los chicos más chicos, para los chicos más chicos, Ferro es un club marginal, es la realidad. Es la realidad. Así que extrañamos mucho todo eso. Ojalá regresen pronto. Bueno, Pablo, te agradezco el tiempo, te felicito por el libro. Obviamente nosotros tenemos una biblioteca en el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, así que esperamos tu libro de donación a nuestra biblioteca, autografiado por el autor, como todos los que hacemos las charlas y amplía nuestra gran biblioteca que tenemos ahí en la calle en México. Te agradezco el espacio, la recuperación de toda esa década del 80, que nosotros jóvenes la hemos vivido con mucha pasión, ¿sí? Porque bueno, es nuestra adolescencia y primera adultez. Ahí se habla menos de fútbol, claro, desde que se habla, sí. También, sí. Es verdad. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañaron, a los que van a ver posteriormente esta charla, por cuestiones también de tiempo. Hoy es un día de eliminatoria, que se definen los cupos para el Mundial, así que hubo mucho fútbol y va a seguir habiendo mucho fútbol ahora. Esto es El Fútbol También Se Lee, el ciclo mensual de el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol,
como todos los meses, a veces una charla, a veces dos, y ahora tenemos el fútbol también se lee, el fútbol también se charla, y el CIF cuenta su historia en nuestras redes, en Instagram, nuestra cuenta en Twitter, nuestra página de internet, que todo el tiempo estamos subiendo publicaciones. Así que, gracias Pablo, no te digo dónde se vende el libro, porque el libro es de Planeta, así que está en todas las librerías, y seguramente más de un hincha de Ferro o amante del fútbol ya después de esta charla irá a buscar su ejemplar. Así que te mando un gran abrazo y nos veremos en algún lugar que el periodismo nos encuentre otra vez. Déjame, Oscar, primero agradecer al CIF por el espacio. Soy socio del CIF y es un ámbito siempre enriquecedor. Por supuesto cuentan con el libro, después acordamos para que te lo mande. Déjame también agradecerte a vos personalmente, desde el proyecto de la Ferropedia hasta el libro, cada dato, cada confirmación, cada precisión, siempre al pie del cañón. Así que te quiero agradecer también a vos cada aporte, siempre es interesado, a cualquier hora, con la mejor onda. Así que a vos, así, a todos los que están viendo o que estén viendo, muchas gracias, a disposición. Bueno, gracias. Es pasión, ¿no? Esto uno lo hace con pasión porque le gusta. Así que, bueno, te mando un abrazo y un abrazo a todos. Abrazo grande. En breve.